La pizarra de conteo no se había actualizado en 3 ciclos, y a nadie parecía importarle. Normalmente habría un alboroto, casi un motín, cuando los números no cambiaban. Los mineros vivían y morían por esas cifras: cuotas cumplidas, bonos ganados, deudas pagadas. Pero ahora era solo otro detalle que el capataz había dejado pasar. Me erizó la nuca, como esa sensación de saber que un túnel está a punto de derrumbarse. El viejo Herrera solía decir que una pizarra vacía era una panza vacía. Estaba lleno de esa sabiduría rústica, hasta que una losa del techo le arrancó la cabeza de un golpe. Yo estaba a su lado, sentí el chorro. Tántalo pagó un mes de salario a su viuda como compensación. Procedimiento estándar. No importó que los soportes estuvieran atrasados en mantenimiento, ni que Herrera hubiera estado advirtiendo sobre ellos durante una semana. Ganancias antes que personas. Así era Tántalo. Su esposa tomó a los niños y se fue de Asís en el próximo carguero. Extraemos cristal negro. Es la única razón por la que alguien está aquí. Esta maldita roca es propiedad de la empresa, junto con todo y todos lo que viven aquí. El aire, el agua, los permisos, incluso la deuda en la que la mayoría nacemos. Lo controlan todo. Llegamos a este mundo endeudados y morimos intentando pagarlo. A los ejecutivos en la tierra no les importa. El cristal negro vale más que su peso en diamantes. Alimenta la mitad de la tecnología en las colonias exteriores. Lo necesitan. Y nosotros somos los pobres diablos que tenemos que sacarlo de este infierno. Antes había una lotería en la tierra. Ganar significaba trabajo garantizado en Asís. Garantizado arruinarse, más bien. Ya no muchos se apuntan para eso. Mi padre me contaba historias de los primeros días, cuando Asís todavía se consideraba un paraíso. Decía que podías ver las estrellas entonces, antes de que la ceniza ahogara el cielo, que el aire era limpio, el agua pura. Murió cuando yo tenía 7 años, suficiente para recordar las historias, pero lo bastante joven para que se sintieran más como leyendas que como memorias. Solía imaginarlo, entrecerrando los ojos ante un cielo estrellado, una vista que yo nunca vería. No se equivocaba sobre las estrellas, supongo. Ahora solo ves rojo. El maldito cielo arde como la forja de algún dios enojado, día tras día, sin noche, solo el rojo y el calor. Así se está tidally locked, como le llaman. Un lado siempre mira hacia la estrella, el otro siempre hacia afuera. Estamos en el borde, la franja del crepúsculo, donde siempre es un amanecer infernal y contaminado. Mi abuelo, Pops, vino aquí con la primera ola, un verdadero pionero. Decía que el cristal negro te cantaba, que te mostraba cosas. Murió jadeando, con los pulmones destrozados, igual que mi viejo. Minero de cristal negro hasta la médula, como yo. Seth, tercero de su nombre, nacido y criado para acabar. Últimamente me he estado preguntando. Mi compañero de litera, Gorgio, la semana pasada, simplemente caminó hacia el pozo, sin aviso, sin lucha. Una marcha lenta y constante hacia la roca fundida, como si estuviera sonámbulo. La cara floja, los ojos vacíos. Lo llamaron la mirada de Asís. Dijeron que se había ido térmico, que sería el último. Eso fue un mes después de que eliminaran las válvulas psíquicas obligatorias para recortar costos. Lo vi entrar. Recuerdo cómo el calor ondulante distorsionaba su cuerpo mientras caminaba más y más lejos, acercándose al borde del pozo. Recuerdo cómo el resplandor anaranjado tornaba su piel de un rojo enfermizo, como el cielo. Recuerdo cómo sus botas empezaron a humear, luego sus piernas.
Recuerdo el olor a carne quemada cuando se sumergió. No hubo un grito, no que nadie pudiera oírlo sobre el rugido del magma. Intenté contarle al capataz Landy sobre cómo Gorgio había estado actuando, que había estado viendo cosas, escuchando cosas. Landy solo se rió. Me dijo que volviera al trabajo, que lo único que Gorgio escuchaba era el canto de sirena del retiro anticipado, que me concentrara en cumplir mi cuota o me uniría a él sin el paquete de indemnización. Siempre es lo mismo. No les importa lo que nos pase, siempre y cuando el cristal negro siga fluyendo. La compañía hizo ruido sobre aumentar los protocolos de seguridad después de lo de Gorgio, pero fue puro teatro. Aumentaron nuestro pago por riesgo una fracción de porcentaje y lo dieron por terminado. Como si unos créditos extra nos hicieran olvidar los peligros, los amigos perdidos, el hecho de que todos estamos muriendo lentamente aquí abajo. Yo también he visto las formas, como decía Gorgio, cosas que parpadean como el calor, pero mal. Se mueven contra las corrientes de aire, se enroscan y desenroscan como serpientes de humo. No pertenecen aquí. No en los túneles, no en la colonia, no en ningún lugar de Asís. Y el lamento, eso está empeorando. Ya no es solo un retumbar bajo, es una vibración que se mete en los huesos, en los dientes, algo físico. Me hace palpitar la cabeza y revolver el estómago. A veces, cuando es muy fuerte, siento que voy a vomitar. Otras veces veo las formas con claridad, como si cabalgaran las ondas del sonido, como si se acercaran. Sigo pensando en lo que le pasó a Gorgio, en la expresión de su cara cuando caminó hacia el pozo. No era miedo, ni dolor, ni siquiera resignación. Era como si estuviera en trance, como si lo estuvieran llamando. Y eso es lo que más me asusta, porque últimamente he sentido esa misma atracción, ese mismo impulso extraño de simplemente caminar, alejarme, adentrarme en la oscuridad, dejar que el calor me tome. Es una idea loca, lo sé, pero está ahí, al acecho en el fondo de mi mente, un susurro oscuro que no puedo ignorar. Y cada día se vuelve un poco más fuerte, un poco más difícil de resistir. Cada día siento que el cristal negro me llama. Y empiezo a preguntarme si seré lo bastante fuerte para resistir cuando finalmente decida decir mi nombre. La tripulación era más pequeña de lo habitual, quizás 2/3 del personal normal. Más y más hombres se reportaban enfermos o simplemente no aparecían. Otro minero desapareció de la colonia anoche. Se esfumó. Hasta los capataces empezaban a parecer asustados. Nadie hablaba de eso, pero todos sabían que el cristal negro nos estaba afectando. «Buenos días, Seth». Una voz áspera me hizo girar. Era Carcán, apoyado contra un carromato, la cara tiznada de hollín. Era mayor que yo, rondando los 50 quizás, con una tos que sonaba como una cadena suelta en un pozo de mina. Había estado en Asís más tiempo que nadie que conociera, y lo había visto todo. «Carcán», asentí caminando a su lado, mientras nos dirigíamos al sitio de excavación designado. «¿Oíste lo de Miko?» Carcán escupió un globo espeso de algo que parecía sospechosamente aceite de motor. «Se fue de paseo, ¿eh? Otro que muerde el polvo. Tanta lo traerá carne fresca pronto. ¿Crees que alguna vez se quedarán sin cuerpos para arrojar a este lugar? No mientras el cristal negro valga más que la vida de un hombre». Carcán tosió, la tos convirtiéndose en un ataque de jadeos. Se apoyó contra la pared, agarrando su pecho. «¿Estás bien, viejo?», pregunté con genuina preocupación en la voz. A pesar de su exterior rudo, Carcán era una de las pocas personas que consideraba un amigo en esta maldita roca. Me hizo un gesto con la mano, jadeando. «Solo el aire de Asís cobrando su precio, muchacho. Será lo que me mate al final». Se enderezó, con una sonrisa sombría en el rostro. «Pero no hoy. Hoy cavamos.
El sitio de excavación era una extensión cavernosa adentrada en la ladera de una montaña volcánica. El aire aquí era espeso con el olor a azufre y algo metálico que quemaba la garganta. Vetas de cristal negro, como grietas negras y brillantes, recorrían la roca, brillando con una luminiscencia interna que era a la vez hermosa e inquietante. Se extendían por la caverna como una enfermedad, infectando la roca con su extraña energía. Trabajábamos en parejas. Uno operaba el geoscanner, el otro colocaba los explosivos. Me emparejaron con un tipo joven llamado Miko, recién bajado del transporte. Estaba pálido y nervioso, los ojos abiertos de miedo y asombro, mientras observaba el paisaje. Casi podía oler lo novato que era. ¿Alguna vez has visto algo así?, preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Acostúmbrate, dije, no sin amabilidad. No se pone más bonito. Dicen que te susurra, continuó Miko, los ojos fijos en las vetas de cristal negro. La roca, quiero decir. Dicen que se mete en tu cabeza. No escuches rumores, dije, más brusco de lo que pretendía. Solo mantén la cabeza baja, haz tu trabajo y trata de no respirar demasiado hondo. A medida que avanzaba el día, el lamento comenzó. Una onda de presión que empujaba el aire viciado contra mi rostro, dificultando la respiración. Lo sentí en el estómago primero, una caída profunda y enfermiza, como el descenso de un ascensor fallando. Luego vino el dolor de cabeza. No un latido, sino una presión que molía detrás de los ojos, como si alguien estuviera apretando un torno alrededor de mi cráneo. El geoscanner comenzó a dar lecturas erróneas, la aguja fluctuando salvajemente, reflejando la forma en que las sombras parecían distorsionarse. ¿Ves eso?, susurró Miko, señalando una sección de la roca donde el cristal negro era particularmente denso. Se está moviendo. Entrecerré los ojos, tratando de enfocarme. Al principio no vi nada, pero luego lo capté. Un rizo en la luminiscencia, como si algo fluyera bajo la superficie. Era hipnótico. No es nada, dije, pero mi voz carecía de convicción. Solo el calor jugando con tus ojos. Un crujido agudo resonó en la caverna, seguido de un retumbar bajo. Uno de los soportes, debilitado por los constantes temblores, y probablemente por la pésima mano de obra de Tántalo, se había roto. Una fractura capilar se extendió como una telaraña por el techo, justo encima de Miko. Reaccionando al instante, corrí hacia él, empujándolo con fuerza en un intento desesperado de sacarlo del camino. Pero la roca ya estaba cayendo. El empujón solo logró desequilibrarlo cuando una losa masiva se desplomó. Ambos retrocedimos, tosiendo en el aire lleno de polvo, el estruendo del derrumbe resonando en nuestros oídos. Cuando el polvo se asentó, quedó claro que Miko no había sido lo suficientemente rápido. La roca había caído directamente sobre sus piernas, aplastándolas y clavándolo al suelo. Un chillido agudo, un sonido que pareció atravesarme el corazón, atravesó el eco de el lamento. Su rostro se contrajo de dolor, los ojos desorbitados de terror. La sangre se filtraba bajo la roca, tiñendo el polvo negro de un rojo oscuro y espeso. Carcán y unos cuantos mineros más se acercaron corriendo. Intentamos levantar la roca, pero era demasiado pesada. Necesitábamos un cargador con un cabrestante, y el más cercano estaba al otro lado de la caverna. «Aguanta, chico», dijo Carcán, arrodillándose junto a Miko. «Te sacaremos». Pero pude ver la duda en sus ojos. Las piernas de Miko estaban destrozadas, irreparables. Incluso si lo sacábamos, nunca volvería a caminar. Y en Asís, un hombre que no puede trabajar es un hombre muerto. A medida que pasaban los minutos, los gritos de Miko se convirtieron en gemidos, luego en silencio. Su respiración se volvió superficial, su pulso débil. Las formas parecían agruparse alrededor de él, atraídas por su dolor, su miedo. O quizás era solo mi mente jugándome una mala pasada. Justo antes del amanecer,
Miko exhaló por última vez. Sus ojos, antes llenos de vida, miraron fijamente al techo, reflejando el brillo del cristal negro. Otra vida reclamada por las minas. Otro alma perdida en la oscuridad. De vuelta en la colonia, la rutina era la misma. Solo las caras cambiaban. Otro turno, otra comida de proteína sintética, que sabía a cartón reciclado, otras pocas horas de sueño inquieto, en mi litera estrecha. La colonia era un laberinto de estructuras prefabricadas, todas conectadas por pasillos estrechos que olían a sudor y desesperación. Las paredes eran delgadas y podías oírlo todo. La tos, los ronquidos, los murmullos de maldiciones, el ocasional sollozo. La privacidad era un lujo que ninguno podía permitirse. La comida era insípida e insatisfactoria. Su único propósito, proporcionar al cuerpo los nutrientes para trabajar y vivir un día más. Me senté en el comedor, recogiendo mi comida, mis pensamientos aún en Miko. Su muerte me había afectado más de lo que quería admitir. Era joven, ingenuo, lleno de sueños, que Aziz habría aplastado rápidamente. Ahora era solo otra estadística, otro nombre en la larga lista de mineros que habían perecido en la búsqueda del cristal negro. Empujé la comida, sin apetito. ¿Vas a comer eso?, preguntó una voz. Miré hacia arriba. Era Marco, un veterano con una cara como roca agrietada. Era un hombre de pocas palabras, pero tenía reputación de justo y un don para encontrar las vetas más ricas de cristal negro. Adelante, dije, deslizando mi bandeja hacia él. Marco gruñó en agradecimiento y se sentó devorando la comida. Comimos en silencio unos minutos, el único sonido, el clatter de los cubiertos. Otro menos, dijo Marco finalmente, su voz baja y áspera. Sí, respondí. El chico no tuvo oportunidad. Nunca la tienen, dijo Marco, sacudiendo la cabeza. Este lugar los mastica y los escupe. ¿Alguna vez has pensado en irte? Marco soltó una risa áspera. ¿Irme? ¿A dónde? He estado en Aziz tanto tiempo que ya no sabría cómo vivir en otro lado. Además, añadió, con un brillo oscuro en los ojos, el cristal negro se mete en la sangre. Te llama. No puedes escapar. Era lo mismo que había dicho Carcán. Lo mismo que yo había estado sintiendo. La atracción del cristal negro. El susurro insidioso, que parecía volverse más fuerte cada día. Después de la comida, volví a mi litera, esperando dormir un poco antes del siguiente turno. Pero el sueño no llegó. Mi mente reproducía la muerte de Miko, las formas en las minas, el lamento, la sensación de que el cristal negro me llamaba. Me revolqué. El delgado colchón ofreciendo poco consuelo. Cada crujido y gemido de la estructura parecía amplificado en la oscuridad. El cristal negro estaba en todas partes, incluso aquí en las paredes, en el piso, en el aire que respiramos. Era parte de la colonia, parte de nosotros. Finalmente caí en un sueño inquieto. Soñé con las minas, con las vetas de cristal negro, con las formas que se movían en las sombras. Soñé con Gorgio caminando hacia el pozo, su rostro sereno, sus ojos vacíos. Soñé con Miko, sus piernas aplastadas bajo la roca, sus gritos resonando en la oscuridad. Desperté de golpe, el corazón acelerado, el cuerpo empapado en sudor. El reloj digital en la pared marcaba las 3:17 de la mañana. El aire en mi litera se sentía diferente. Más frío, más pesado, cargado, como el aire antes de una tormenta. Un gemido bajo, un sonido de pura agonía, flotó a través de las paredes delgadas, erizando el vello de mis brazos. Me senté, escuchando con atención. El gemido continuó, volviéndose más fuerte. Definitivamente venía de afuera, lentamente. Bajé las piernas de la cama y me puse de pie, mis pies descalzos tocando el piso frío. Me acerqué a la puerta, mi mano flotando sobre el botón de apertura. Respirando hondo, lo presioné.
La puerta se deslizó. El pasillo afuera estaba oscuro, pero pude verlo. Miko. Estaba tirado en el piso, a solo unos metros, su cuerpo retorcido de dolor. La roca masiva todavía estaba encima de él, sus piernas aplastadas bajo su peso. Sangre, oscura y viscosa, se coagulaba a su alrededor, reflejando la tenue luz del pasillo. «Ayúdame», gimió. Su voz un susurro ronco. «Por favor, duele». Lo miré, sin palabras, mi mente luchando por comprender lo que veía. Era como una pesadilla hecha realidad. Una escena de mis peores miedos. Quería correr, gritar, alejarme lo más posible de él, pero estaba paralizado, atrapado entre la incredulidad y una creciente sensación de horror. «Seth», susurró de nuevo, sus ojos clavados en los míos. «No me dejes». Sus ojos no eran los mismos, eran negros, completamente negros, como dos piezas de cristal negro pulido. Parecían brillar con una luz interna, la misma luminiscencia que había visto en las minas. Era la misma luz que fluía a través de las vetas del cristal negro, una luz que se extendió hacia mi alma y la apretó. El cristal negro estaba dentro de él, lo había reclamado, tal como había reclamado a Gorgio, y ahora se extendía hacia mí. Extendió su mano, una mano manchada de sangre, cubierta de polvo negro, huesos rotos y una sustancia que se parecía al cristal negro líquido, y trató de agarrar la mía mientras su boca se abría de manera imposible, liberando una versión distorsionada y ahogada de El Lamento, que casi sonaba como una súplica de ayuda. Mi mano retrocedió como si me hubiera quemado. La sangre de Miko, mezclada con ese residuo negro y aceitoso, se sintió como ácido en mi piel. El hedor llenó el pasillo, anulando momentáneamente el familiar olor a sudor y desesperación de la colonia. Tropecé hacia atrás, mi espalda golpeando la delgada pared de mi litera con un golpe sordo. El sonido de sus huesos rotos rozando la roca, ese gemido gutural e inhumano, era demasiado. Era real. Él era real. Pero, ¿cómo? Mi mente buscaba desesperadamente una explicación racional. ¿Una alucinación? ¿Parálisis del sueño? ¿Psicosis por estrés? Todos eran síntomas conocidos de la exposición prolongada al ambiente de Asís. Pero ninguno explicaba el frío terror que se clavaba en mi estómago, el miedo primitivo que me gritaba que corriera. Ninguno explicaba cómo la sangre de Miko, mezclada con ese residuo negro, parecía brillar con esa luz interna. Seth. El sonido de mi nombre, distorsionado por la misma resonancia de El Lamento, se deslizó desde su forma destrozada. Apenas un susurro, pero resonó en el espacio confinado, rebotando en las paredes, penetrando mi cráneo. «Ayúdame». Se retorció de nuevo, su cuerpo convulsionando. La roca seguía siendo un peso implacable, aplastándolo, tal como lo había hecho en las minas. Pero él estaba muerto. Lo vi morir. Todos lo vimos. ¿Era esto una broma cruel del cristal negro? Mis ojos recorrieron el pasillo. Vacío. Los otros mineros estaban dormidos o perdidos en sus propios infiernos privados. Nadie que presenciara esto. Nadie que confirmara la realidad de lo que veía, o el colapso de mi cordura. La duda, fría y afilada, atravesó la oleada inicial de terror. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era este el destino de todo minero que pasaba demasiado tiempo en Asís? Un lento descenso a la locura, perseguido por los fantasmas de los muertos, las víctimas del cristal negro. Se movió de nuevo, un ligero y agonizante cambio en su cuerpo. El sonido de huesos raspando contra roca, un sonido repulsivamente familiar, me hizo subir la bilis por la garganta. Su cabeza se balanceó hacia un lado, esos ojos de cristal negro, fijos en mí. Parecían perforarme, despojándome de las capas de mi ser, exponiendo el núcleo crudo
y vulnerable debajo. «No me dejes», raspó, las palabras retorcidas por el dolor y por algo más, algo alienígena. «Llévame a ello». ¿A ello? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Su cabeza asintió, un movimiento lento y deliberado. La fuente, su mano cubierta de sangre y esa sustancia negra inquietante, se extendió de nuevo, temblando. «Llévame a casa». ¿Casa? ¿Qué quería decir con casa? ¿La colonia? ¿Las minas? ¿O algo más? ¿Estaba hablando de la zona muerta? ¿Del canto de la aguja? Era el cristal negro hablando a través de él, usándolo como títere para atraerme a sus profundidades. Las leyendas, los susurros, las cosas de las que hablaban los veteranos. ¿Eran más que solo historias? Di un paso atrás, luego otro. Mis ojos clavados en la forma horripilante de Miko. Su mirada de cristal negro me siguió, imperturbable, una promesa silenciosa del destino que me esperaba si me quedaba. «No, no puedo», balbuceé, las palabras apenas audibles. Su cuerpo se tensó, y por un momento creí ver un destello de algo en esos ojos negros y sin alma. ¿Ira? ¿Desesperación? Entonces, la negrura en sus ojos se profundizó, volviéndose aún más absoluta, y el lamento estalló en el pasillo. Una fuerza física que me golpeó, arrojándome contra la pared. Las paredes, el piso, mi cuerpo, todo vibraba al unísono, con ese sonido agonizante. La forma de Miko, atrapada bajo la roca, comenzó a perder su definición. Los bordes se difuminaron, brillando como el calor que ondula en el aire. La roca misma se ablandó, sus líneas duras derritiéndose, volviéndose fluida. El hedor a sangre y cristal negro se intensificó, una ola nauseabunda que revolvió mi estómago. Y entonces, mientras observaba horrorizado e impotente, el cuerpo de Miko comenzó a licuarse. Carne, huesos, sangre. Todo se derritió, fusionándose en un charco negro y aceitoso que se extendió, reflejando las tenues luces del pasillo. La roca hizo lo mismo, disolviéndose en el mismo líquido oscuro. Era como si estuvieran siendo deshechos, volviendo a un estado primario, consumidos por la misma sustancia que habían estado extrayendo. El charco negro se extendió, fluyendo en todas direcciones, desapareciendo bajo puertas y en las estrechas grietas de la estructura de la colonia. Se filtró en el piso, en las paredes, desapareciendo de la vista, dejando solo el hedor persistente y el eco de el lamento, desvaneciéndose en un silencio aún más aterrador. El hedor del cristal negro persistió mucho después de lo sucedido en el pasillo. Dormir era imposible. Mi mente era un torbellino de miedo y confusión. Necesitaba respuestas, o al menos una forma de entender lo que estaba pasando. Necesitaba a Carcán. A la mañana siguiente lo encontré en el comedor, encorvado sobre su bandeja, su habitual ceño fruncido grabado en su rostro. Se veía peor que de costumbre, la piel pálida, los ojos inyectados en sangre. La tos que siempre lo sacudía era más profunda ahora, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. «Carcán», dije deslizándome en el banco frente a él, «necesito hablar contigo». Gruñó, los ojos fijos en su comida. «No puede esperar, Seth. Estoy ocupado». «Es sobre Miko», dije, las palabras saliendo a borbotones. «Y el cristal negro. Algo pasó anoche. Algo que no puedo explicar». Carcán finalmente levantó la vista, su mirada aguda y penetrante. «¿Qué viste, muchacho?» Vacilé, sin saber por dónde empezar. ¿Cómo describir la escena imposible que había ocurrido en el pasillo? Pero tenía que contárselo a alguien, y Carcán, con sus décadas de experiencia en Asís, era mi única esperanza. Le relaté los eventos de la noche anterior, comenzando por los gemidos, la roca, el cuerpo destrozado de Miko, y finalmente la forma horripilante,
en que se había disuelto en nada. Cuando terminé, él guardó silencio por un largo momento. «Tú también lo viste, entonces», dijo finalmente. «La llamada del cristal negro». «¿Qué es, Carcán?», pregunté, mi voz suplicante. «¿Qué nos está pasando?». Se reclinó, sus ojos perdidos en el techo, como si buscara respuestas en los paneles metálicos sucios. «Dicen que el cristal negro está vivo, Seth. No vivo como tú y yo, pero consciente. Una conciencia que abarca eones, enterrada en lo profundo de esta roca. Te susurra, te llama, te atrae». «El lamento», dije, recordando las historias, los rumores. «Es parte de ello». Carcán asintió lentamente. «Es parte de ello. Una vibración, una resonancia. Se mete en tu cuerpo, en tu sangre, en tu mente. Te cambia, te hace ver cosas, te hace desear cosas». «La aguja», dije. «¿Qué es?». Los ojos de Carcán se estrecharon. «Una leyenda. Una historia que cuentan los veteranos. Dicen que hay un lugar en lo profundo de la zona muerta. Dicen que es el corazón de la conciencia, del cristal negro, la fuente de su poder». «¿Y el canto?», presioné. «¿Qué es el canto de la aguja?». «Dicen que es la verdadera voz del cristal negro», dijo Carcán. «Un canto que puede volver loco a un hombre. Un canto que puede mostrarte cosas inimaginables. Un canto que puede hacer que quieras unirte a ello, volverte parte de ello». Tosió de nuevo, un sonido profundo y traqueteante que sacudió todo su cuerpo. Esta vez, la tos no se detuvo. Se dobló, agarrando su pecho, su rostro contraído de dolor. «Carcán», exclamé, extendiendo la mano hacia él. «¿Qué pasa?». Intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado. Sus ojos, inyectados de sangre y llenos de un terror que nunca antes había visto, se clavaron en mí. Vi un brillo negro en sus labios, extendiéndose como una mancha. Era la misma negrura aceitosa que había visto en Miko, el mismo residuo que se había pegado a mi piel. El cristal negro estaba dentro de él. El pánico me agarró. Grité pidiendo ayuda, mi voz resonando en el comedor. Algunos mineros voltearon a mirar, pero nadie se movió. Habían visto esto antes. Sabían, como yo, que no había nada que pudieran hacer. El cuerpo de Carcán se convulsionó, su tos convirtiéndose en un gorgoteo húmedo. La negrura se extendió rápidamente, cubriendo sus labios, su barbilla, sus mejillas. Sus ojos, una vez agudos y llenos de vida, comenzaron a nublarse, volviéndose del mismo negro opaco que había visto en los ojos de Miko. Luego, con un último aliento tembloroso, se quedó quieto. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, su cabeza golpeando la mesa con un golpe sordo. El comedor quedó en silencio. La muerte de Carcán me afectó más de lo que esperaba. Era un vínculo con el viejo Asís, y ahora ese vínculo se había roto, tan limpiamente como la cabeza del viejo Herrera. El comedor permaneció en silencio mientras se llevaban su cuerpo, la mancha negra en su rostro, un recordatorio sombrío del poder del cristal negro. Durante uno de los turnos, en una sección recién abierta de la mina, conocí a un geólogo que cartografiaba las vetas de cristal negro. Estaba agachado sobre un geoscanner, una figura delgada e intensa, con ojos que ardían, con una energía inquietante. Su ropa estaba remendada y manchada con el mismo polvo negro que cubría todo en este maldito lugar, y su equipo, amarrado de manera descuidada a su cuerpo, parecía haberse convertido en una extensión de sí mismo. Parecía que había estado viviendo en las minas durante años. «No te había visto antes», dije, mi voz resonando en el espacio cavernoso. No se inmutó, ni siquiera levantó la vista. «Suelo quedarme en las secciones más profundas», respondió, su voz áspera como lija. «Lugares que otros evitan». «Soy Seth», dije, extendiendo una mano. Finalmente volvió su mirada hacia mí, penetrante.
Sus ojos estaban inyectados de venas rojas, marcadas contra el blanco, pero eran sus pupilas las que me llamaron la atención. Estaban dilatadas, casi completamente negras, reflejando la luz del geoscáner. «Me llaman Braulio», dijo, ignorando mi mano extendida. «Trazo las vetas». «¿Geólogo?», pregunté, señalando su equipo. Soltó una risa áspera. «Geólogo, cartógrafo, profeta del abismo. Elige el que quieras». «Trazo el curso del cristal negro. Sigo su canto». «¿El canto de la aguja?», pregunté, las palabras escapándose de mis labios antes de poder detenerlas. Los ojos de Braulio se estrecharon. «¿Lo has escuchado, entonces? ¿La llamada de lo profundo? Ah, el susurro del antiguo». «He oído historias», admití. «Carcán me contó sobre ello». «Carcán», repitió Braulio, un destello de algo tristeza cruzando su rostro. «Otro perdido para el cristal negro. Nos atrapa a todos, al final, a menos que aprendamos a escuchar». «¿Escuchar qué?», pregunté. «Al lamento». «El lamento es solo el principio», dijo Braulio. «Un preludio. El verdadero canto es más profundo, más complejo. Es el canto de la creación, de la destrucción, el canto de la aguja». Volvió a su geoscáner. El dispositivo emitió una serie de pitidos y clics, y una imagen holográfica parpadeó sobre él. Era un mapa de la mina, pero diferente a cualquier otro que hubiera visto. «¿Qué es eso?», pregunté, señalando la red brillante. «El canto hecho visible», dijo Braulio, sus ojos brillando. «La música de las esferas, representada en luz y sombra. Es el sistema nervioso de Asís, la conciencia del cristal negro, y todo fluye hacia un punto». Tocó la pantalla, acercando una ubicación en lo profundo de la zona muerta. «La aguja», susurró, su voz llena de asombro. «El corazón de todo. Ahí es donde el canto es más fuerte. Ahí es donde están las respuestas». «¿Has estado allí?», pregunté, una sensación de temor arrastrándose en mi voz. La zona muerta estaba prohibida, un lugar de leyenda y terror. Nadie que entraba salía igual, si es que salía. Braulio sonrió, una sonrisa salvaje e inquietante. «Todavía no, pero lo haré. Debo hacerlo. Me llama, me canta y tengo la intención de responder. Estaba loco, me di cuenta de eso. Completamente y absolutamente loco. Pero había algo más en su locura, una chispa de algo que resonaba con mi propia búsqueda desesperada de respuestas. Había estado expuesto a ello por más tiempo. Había visto más. Tal vez él tenía la clave para entender lo que estaba pasando. «¿Qué crees que quiere?», le pregunté. Braulio se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo con esa intensidad inquietante. Se inclinó hacia mí. «Quiere volverse completo otra vez. Quiere extenderse. Quiere despertar». La colonia era un pueblo fantasma. Cada vez más mineros desaparecían. La pizarra de conteo seguía sin cambios, los números congelados. Tántalo había dejado de enviar nuevos trabajadores. Era como si nos hubieran dado por perdidos, abandonándonos a nuestro destino. Era solo cuestión de tiempo antes de que toda la operación se cerrara. Una noche, desperté sobresaltado. El lamento era más fuerte que nunca, una vibración física que sacudía mi litera. Pero no era solo el sonido. Era un tirón, un impulso visceral que surgía desde dentro de mi cuerpo. Movido por una curiosidad mórbida, me levanté de la litera. Mis movimientos se sintieron automáticos, como si mi cuerpo ya no estuviera bajo mi control. Necesitaba verlo por mí mismo. Ese lugar que acechaba mis sueños. El viaje a la zona muerta fue un borrón. Avancé por los túneles oscuros. El lamento un compañero constante, guiándome, instándome a seguir adelante. Cuanto más profundo iba, más intenso se volvía, hasta que sentí que mi cráneo se rompería por la presión. La entrada a la zona muerta estaba marcada por una calavera y huesos pintados toscamente. Una advertencia
que había perdido todo significado. Crucé el umbral, dejando atrás los últimos vestigios del mundo familiar. El aire aquí era diferente, más pesado, cargado con una energía que hacía que mi piel se erizara. Seguí el canto, el tirón, el lamento, dejando que me guiara más adentro hacia el corazón de la zona muerta. Los túneles aquí eran inestables, las paredes agrietadas y desmoronándose. Era como si el planeta mismo estuviera rechazando este lugar, tratando de expulsarlo como un miembro enfermo. La aguja no era una estructura, no en el sentido tradicional. No era un monolito imponente como describían las leyendas. Era lo opuesto, era un vacío. Un vasto vacío en el centro de la mina, una esfera perfecta de la nada. Un agujero negro tallado en el corazón de Asís. Era una ausencia, una negación. Un lugar donde el mundo físico dejaba de existir. Mientras miraba al vacío, el lamento alcanzó un crescendo, emanando de la nada misma. Y dentro de esa nada, los vi. Reflejos distorsionados, brillando como espejismos. Rostros que reconocía. Rostros que había intentado olvidar. Gorgio, su rostro sereno. Sus ojos vacíos, tal como había estado cuando caminó hacia el magma. Miko, su cuerpo destrozado, sus piernas aplastadas bajo un peso invisible. Sus ojos pozos negros de desesperación. Carcán, su rostro contraído en un grito silencioso, las manchas negras extendiéndose por su piel, y otros, innumerables otros, mineros que había conocido, mineros que nunca había visto, todos atrapados dentro del vacío, sus formas parpadeando, sus rasgos indistintos, sus ojos negros y vacíos. Parecía que todos los que habían desaparecido o muerto en Asís estaban contenidos dentro de este vacío, sus voces fusionadas con el lamento, un coro de susurros que me llamaban, me invitaban a unirme a ellos. Lo sentí entonces, el tirón del vacío, el deseo de dar un paso hacia la nada, de volverme uno con la oscuridad. Era un canto de sirena, una promesa de olvido, un fin al dolor, al miedo, a la lucha. Mis pies se movieron solos, llevándome más cerca del borde. El suelo bajo mis pies vibraba al ritmo de el lamento, del tirón. El vacío me esperaba. Una nada infinita, lista para consumirme. Estaba al borde, en el límite entre la existencia y la no existencia. Mi silueta, proyectada contra el resplandor de las vetas distantes, comenzó a ondularse. Los bordes se difuminaron. Las líneas duras de mi forma, los contornos de mi cuerpo, comenzaron a perder su definición, como si el vacío ya estuviera extendiéndose, reclamándome, arrastrándome a sus profundidades. El tirón se intensificó, y mi reflejo comenzó a fusionarse con los incontables otros atrapados dentro de la negrura. La línea entre el mundo físico y el vacío se volvió delgada. El lamento, un torrente abrumador de sonido. Y yo, al borde, listo para caer. Listo para volverme uno con el corazón de la nada. La oscuridad me llamó, y mi silueta se distorsionó aún más, volviéndose menos humana, más como las entidades sin forma dentro del vacío. Cerré los ojos. Una sola lágrima trazó un camino a través de la mugre en mi mejilla. Entonces, di un paso al vacío.